Bueno, un saludo muy especial a todos los amigos e interesados de la obra de Mariátegui. Mariátegui sigue siendo un pensador vigente y aún más con el tiempo transcurrido afirma su universalidad, ¿no es cierto? En el siglo XX surgen corrientes importantes del socialismo en diversos lugares del mundo, ¿no? A lo que se ha denominado, después de la Revolución Rusa, el acontecimiento más importante, que es la Revolución China, se da una denominación, ¿no?, del marxismo chino, bueno, en este caso el pensamiento de Mao, sobre todo, y luego hay otro gran pensador en Europa Occidental, que es Antonio Gramsci, ¿no?, que es uno de los teóricos de la praxis, y Mariátegui es un marxismo americano. O sea, algunos cuestionan esta denominación, siempre con el prejuicio de que en los países periféricos no pueden surgir teorías potentes de alcance universal. Creo que Mariátegui es el desmentido de eso, como también lo es Mao de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esta actualidad y este reconocimiento? Yo creo que por dos razones básicas, ¿no? La primera, por esta relación entre praxis y socialismo marxista, ¿no? Entonces, podríamos decir, con algo de retórica en la expresión, que el marxismo nace en la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Cuando él, en este, que es un documento relativamente breve, cuando Marx dice en esta tesis que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, se está hablando de los 2000 años de filosofía desde los griegos, ¿no? Y él dice, cuando de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Marx con esa expresión es reivindicar y poner como cualidad esencial de su teoría la praxis, ¿no? Entonces, no hay filosofía verdaderamente consecuente si no es con la praxis, es decir, si no sirve para la transformación de la sociedad que critica o que reflexiona. Entonces, esa es una primera cuestión decisiva que en nuestro país y en América Mariátegui va a practicar y a demostrar, ¿no? O sea, no hay propuesta teórica y política más sólida, más original y más operante que lo que hace Mariátegui entre el año 26 y el 30, ¿no? O el 25 y el 30, ¿no? O sea, toda su creación teórica y política y práctica tiene que ver con eso, ¿no? La afirmación de un proyecto político que nace de una visión filosófica, teórica del mundo para su transformación. Y lo otro es el largo periodo de transición que significa desde la Revolución Soviética en 1917 hasta la actualidad, ¿no? O sea, entendiendo que todo este periodo es un periodo de transición del socialismo, ¿no? Es la transición al socialismo. Y con sus vaivenes, con esos avances y retrocesos que caracterizan a todo cambio profundo, complejo, ¿no? Y de duración prolongada, ¿no es cierto? Entonces, este largo periodo nos plantea de una manera casi paradójica una nueva discusión o una renovar la discusión de aquello que empezó a discutirse a finales del siglo XIX y sobre todo en 1905
hasta 1917, ¿no? Que tiene que ver con ese gran debate que también se produjo en el Perú sobre si en un país atrasado, de capitalismo atrasado, de relaciones precapitalistas muy extensas y muy profundas, era posible la revolución socialista. Ese es el debate, ¿no es cierto?, que se va a producir en todo la primera década de 1900 entre los marxistas socialistas, con Lenin a la cabeza, con la socialdemocracia, ¿no? O sea, era posible que en un país atrasado, semifeudal, como la Rusia zarista, se podría producir una revolución socialista o correspondía una revolución democrática burguesa donde se liberaban las fuerzas productivas, sociales y políticas para producir una sociedad industrial de democracia burguesa y luego recién en su maduración pasar al socialismo, ¿no?, a la revolución socialista. Ese mismo debate, con características mucho más precisas y complejas y además urgentes, es lo que se va a producir, ¿no?, en 1905 y sobre todo en 1916-17, en el periodo en que se tiene que definir el curso de la Revolución Rusa, ¿no? Eso es lo que define el campo entre bolcheviques y mencheviques, ¿no? Porque Lenin insiste, afirma y finalmente triunfa la tesis leninista y de los bolcheviques en que la revolución tenía que ser socialista y que era la revolución socialista la que tenía que cumplir y llevar y realizar las tareas democráticas burguesas que no se habían producido. O sea, esa es una discusión crucial en la teoría y en la práctica política del marxismo. En nuestro país eso también se va a producir, ¿no? El debate Mariátegui-Aya, en el fondo es ese debate, ¿no es cierto? Mariátegui, cuando en el programa del Partido Socialista y en su texto, ¿no?, central sobre el tema que es punto de vista antiimperialista, produce un deslinde con Aya de la Torre y con el APRA, porque Aya de la Torre y el APRA reproduce las tesis de la socialdemocracia, ¿no?, de los populistas rusos del 5 y también de los mencheviques del 16-17, en el sentido de que había necesidad de producir previamente una revolución democrática que se instale el capitalismo para recién después, en un capitalismo maduro, ir a una lucha socialista. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó con el Partido Aprista, ¿no? Al final ha terminado convirtiéndose en una de las fuerzas más potentes hasta hace 10 años del sistema, ¿no?, del sistema capitalista, ahora en su versión neoliberal. Y Mariátegui insistió hasta el final en que era la revolución socialista la que incluía, ¿no?, las tareas democráticas y la que realizaba de manera consecuente la lucha antiimperialista. Entonces, esta definición es clave porque tiene presencia hasta el debate actual, ¿no? El otro gran debate en este terreno es el de Mao en China, ¿no? Desde el 30, que se inicia la segunda gran fase de la lucha revolucionaria china, ¿no?, luego de la derrota de las insurrecciones de Shanghái y Cantón, ¿no?, y donde se cambia la estrategia y se pasa a la guerra campesina, popular y prolongada, Mao va a establecer entre el 39 y el 40 los fundamentos teóricos de la revolución china, ¿no? Mao va a decir que la revolución china es una revolución de nueva democracia. La nueva democracia significaba que ese proceso antiimperialista y antifeudal en China era parte inicial de un proceso que iba al socialismo. Es las mismas tesis centrales de Mariátegui 11 años antes, ¿no es cierto? Es la misma tesis, solo que en Mao se da con la elaboración y la propuesta, ¿no?, ya de las características generales
que tendría esa nueva democracia en China, ¿no? Entonces, esa es la importancia de Mariátegui, y si ustedes lo ven, forma parte, ¿no?, de una corriente internacional del marxismo que se inicia en este debate, ¿no?, en el socialismo ruso, y luego lo va a continuar en América Latina y en América en general Mariátegui, y luego va a tener una continuidad en China, y luego va a triunfar como teoría política marxista en China. Ahora bien, quiero comentar una parte final que tiene relación con esto, que es la transición, ¿no? La transición. Si ustedes se darán cuenta, esta manera de concebir el proceso de cambio, ¿no?, del capitalismo al socialismo, no se agota con un debate sobre si la revolución es democrática, antiimperialista o socialista, ¿no? El antiimperialismo como parte del socialismo, porque en realidad ahí lo que subyace como el otro gran tema complejo es cómo se inicia la construcción del socialismo, ¿no? Cómo se da ese proceso de transición al socialismo. Ese es el debate subyacente, ¿no? Porque una vez que has triunfado, lógicamente viene, bueno, ¿y cómo esa revolución democrática se transforma en revolución socialista? Entonces, tenemos dos grandes experiencias: la experiencia rusa, el socialismo soviético, que como todos conocemos terminó con una transición que no logró cristalizarse en un socialismo, ¿no? Al final fue detenido, ¿no? Se burocratizó y ha terminado con un retorno, ¿no?, a una forma peculiar de capitalismo y de sociedad industrial, ¿no? Pero lo es. Y el otro camino en esta transición al socialismo es China, ¿no? Entonces, por supuesto que hay diferentes versiones y caracterización del proceso chino, que van desde los críticos más radicales a llamarlo que ya es un capitalismo, una vuelta al capitalismo, y otros, dentro de, o sea, con los que comparto yo el punto de vista, es que estamos hablando de un socialismo, de una transición al socialismo que se mantiene, ¿no?, con características muy peculiares, muy especiales a lo largo de entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Creo que el elemento sustancial que caracteriza la peculiaridad de la transición al socialismo de China es que se demuestra que mientras, ¿no?, la transformación revolucionaria no se haya producido en la mayor parte de los países, ¿no?, del mundo, esa transición es muy lenta, ¿no es cierto? Y no solamente es lenta, sino que al haberse producido en una sociedad precapitalista, semifeudal, ¿no?, en una sociedad de capitalismo no maduro, las condiciones para la transición al socialismo son sumamente difíciles, ¿no es cierto? Entonces China yo creo que es el ejemplo que encarna eso, sin decir por ello que no está caminando al socialismo. Está caminando al socialismo, pero se hace de una manera mucho más compleja, mucho más complicada y más lenta. Lo que algunos teóricos como Samir Amin han caracterizado como que habría una especie de subfase en la parte inicial del socialismo que uno podría calificar como de proyecto nacional popular, ¿no es cierto? Una revolución democrática popular, ¿no?, consecuente, que va al socialismo, entonces no ingresa de manera rápida al socialismo, ni se convierte en socialismo en un plazo corto, sino se va a producir un periodo, ¿no?, donde toda la sociedad, desde la economía, la estructura del Estado y el funcionamiento de las diferentes capas y clases sociales, se da en los marcos de lo que se ha denominado lo nacional popular, ¿no?, donde los elementos socialistas no están claramente establecidos
no están nítidamente funcionando, pero que no es capitalista y no es de democracia burguesa, sino que ya vislumbra los elementos básicos iniciales del socialismo, ¿no? En el caso de China, creo que hay dos cosas que lo definen, yo diría hasta tres. Uno, que la propiedad del suelo, de la tierra, que en una sociedad precapitalista es fundamental, porque la economía es básicamente agraria. En el caso de China, la economía se sustenta todavía en una tierra que es de propiedad del pueblo. O sea, es una propiedad del Estado que representa al pueblo. Entonces, la tierra, el principal bien común en China, ¿no?, que es donde está una buena parte de la sociedad, los campesinos, sigue siendo todavía propiedad de los campesinos porque el Estado sigue siendo popular, ¿no es cierto? Esa es una cuestión sustancial. Y lo otro es que la política, en este caso el Partido Comunista Chino, sigue ordenando y dirigiendo la vida de la sociedad. O sea, no es el mercado, ¿no?, quien controla o quien funciona y organiza toda la vida social, sino que es el partido y el Estado el que dirige la economía y la sociedad, ¿no? Entonces, eso que ahora el neoliberalismo, ¿no?, aparentemente ha modificado radicalmente, y donde es el mercado y la ley del mercado lo que organizan toda la vida social, eso no sucede en China, ¿no? Es el partido y es el Estado, es la política la que organiza, ¿no?, y dirige la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, y en tercer lugar, porque creo que la mayor parte de los bienes producidos, de la riqueza producida, sirven a una redistribución de la sociedad, mayoritariamente, ¿no es cierto?, con atención y con prioridad de la economía campesina y del mundo rural, ¿no? Entonces creo que estos tres elementos hacen que uno considere a China como parte de este proceso de transición en camino al socialismo, en una fase de desarrollo nacional popular, ¿no? Creo que en ese contexto global, ¿no?, del siglo XXI, Mariátegui es un teórico de la praxis, ¿no? Es una corriente dentro del marxismo, una corriente renovadora, que uno puede equiparar en la historia del marxismo contemporáneo, ¿no?, que puede equipararlo a Mao, al marxismo chino, a Gramsci, ¿no?, con su teoría de la praxis y de la construcción de la hegemonía, ¿no?, a través de la cultura y de la ética, que creo que es lo que hizo Mariátegui en el Perú, ¿no es cierto? Y Mariátegui como una corriente marxista de América, ¿no? También hay podríamos decir, una corriente marxista dentro del socialismo soviético que luego va a devenir en stalinista, que creo que es George Lucas, ¿no?, el gran teórico húngaro, ¿no?, que produjo las tesis más creativas y renovadoras en la cultura y en la política, ¿no?, pero obviamente subordinado y totalmente subsumido, ¿no?, por el proceso estalinista y todas las formas políticas y culturales que asumió el estalinismo a partir de finales del 30, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir con los amigos de la Casa Mariátegui y todos los amigos que tienen preocupaciones y deseos de participar en la construcción de un mundo diferente, de un mundo más justo, que sí es posible, ¿no? Muchas gracias.